Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Qué gusto que haya venido a la casa de Dios para regocijarse con nosotros. Le recibimos en el nombre de Jesús en esta su iglesia, Puerta de Bendición, una iglesia donde nos gusta estudiar capítulo por capítulo, verso por verso, y que lo único que se hable sea la palabra pura de Dios, sin diluir, directa. Hagamos una oración antes de empezar, por favor, si me acompaña. Dios del cielo, Padre poderoso y eterno Dios, ponemos en tus manos este momento, pidiéndote tu sabiduría, tu unción, Señor, que tu Espíritu se mueva con libertad, pero también con autoridad, Señor. Por favor, toca nuestros corazones, toca nuestras mentes, y que podamos absorber de tu palabra los nutrientes que necesitamos para nuestro diario vivir en Cristo Jesús. Amén y amén. Acompáñenme por favor en su Biblia en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 12. Hoy vamos a estudiar un tema que durante mucho tiempo ha estado revolucionando en mis pensamientos, una batalla que personalmente he estado peleando desde hace mucho tiempo, una batalla que considero que todos los cristianos, todas las personas tenemos, que la Biblia nos enseña la importancia de esta batalla, pero también nos dice cómo enfrentarlo. Y esto es lo que sucede en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. A los sacerdotes, antiguamente, parte de su vestimenta era traer una diadema que decía santidad a Jehová. La interpretación que yo le encuentro a eso es que todo aquel que es un sacerdote del Señor debe de tener siempre en sus pensamientos la santidad a Jehová. La Biblia también nos dice que nosotros hemos sido hechos sacerdotes, un real sacerdocio del Señor. Por lo tanto, debemos de tener siempre en nuestros pensamientos santidad a Jehová. Pero la verdad es que no siempre tenemos esta santidad en nuestros pensamientos. Ahí donde nadie ve, donde nadie conoce, es donde muchas veces estamos peleamos con diferentes pecados, algunos tan vergonzosos que ni siquiera son dignos de pronunciarse en esta mañana. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, Pablo dice estas palabras, por favor acompáñeme, dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Voy a repetir esta frase: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El apóstol Pablo estaba siendo atacado por su integridad, por su justicia, por su autoridad. Estaba atacado por su eficacia, por su credibilidad en medio del pueblo. Él estaba haciéndole frente y defendiéndose de todas estas acusaciones que estaban levantando contra él. Y la defensa que Pablo ofrece es una frase muy sencilla de decir, pero de lo más difícil de hacer. Y Pablo está diciendo que si hay algo en esta tierra que me puede hacer justicia después de Dios, es la conciencia. La conciencia nos ha sido dada como un juez a nosotros mismos. La conciencia es la que nos acusa cuando las cosas están mal. La conciencia es la que no nos deja tranquilos cuando sabemos que estamos cometiendo algún ilícito, sea el que sea. Pablo no pide que vengan otras personas a dar testimonio de él. Pablo lo que dice es que quiero que ustedes vean esto. Lo que yo voy a poner enfrente de ustedes es mi testimonio, mi conciencia. Yo estoy tranquilo, sé lo que sucede en mí, sé los motivos por los que hago las cosas, sé lo que realmente está pasando, sé lo que tengo en mis pensamientos. Su conciencia estaba afirmando que él era santo, que se estaba conduciendo rectamente, que era una persona piadosa, que era sincero, que era la manera apropiada en la que estaba haciendo las cosas frente al mundo y en este caso frente a los corintios. ¿Qué te quiero decir con esto?
que hay una corte en la tierra, yo diría la corte más elevada en la tierra después de Dios, y es precisamente la conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 15, búsquelo en su Biblia, por favor, dice así: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto nos afirma como ser buenos, justos, santos. La conciencia nos dice, o también la conciencia nos señala, nos acusa cuando estamos actuando de una manera mala, de una manera pecaminosa. Y francamente nuestra propia conciencia es el mejor de los jueces que podemos tener. ¿Por qué? Porque es la que conoce lo más profundo de nuestro ser. No podemos engañarnos a nosotros mismos, no podemos engañar a nuestra conciencia. Pudieras pretender engañar a todo mundo. La Biblia habla que nuestro enemigo es un lobo disfrazado de una oveja, y tal vez puede engañar a algunos. Hay personas que se disfrazan, vienen el domingo y se ponen la máscara del santo y tratan de engañar a las personas, pero cuando salen de aquí tienen la máscara del Blue Demon, pretendiendo engañar a las personas. Pero escúchame, tú no te puedes engañar, la conciencia te va a estar acusando. Entonces, ¿qué debemos de tener? Según la Biblia, debemos de tener una conciencia limpia. Repito, debemos tener una conciencia limpia. Esta debería de ser la meta, el propósito de todos los creyentes. Poder decir las palabras que dijo Pablo. Pablo dijo, pueden acusarme de lo que quieran, pero el testimonio de mi conciencia, yo estoy seguro, mi conciencia no me acusa, que estoy haciéndolo en santidad, que estoy haciéndolo en sinceridad, que estoy haciéndolo piadosamente. Y esto no es nada fácil de hacer, no es nada fácil de hacer. Mateo capítulo 15, por favor vaya conmigo, en los versículos 19 y 20. Veamos lo que nos dice. Porque del corazón o de la conciencia salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es aquí, en nuestros pensamientos, donde nosotros podemos convertirnos en unos homicidas. No necesitas jalar el gatillo para convertirte en un asesino. Necesitas tener el pensamiento de querer matar a alguien para ser un asesino. No necesitas cometer el hecho del adulterio para que la Biblia nos diga que con el hecho de estarlo pensando, tú ya estás adulterando. Es en el pensamiento donde se originan todos los pecados. Los más grandes que puedas imaginar empezaron en el corazón, empezaron en los pensamientos. Lucas capítulo 6, verso 45, dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, de lo profundo que hay en tu corazón, lo pecaminoso que seas, lo malvado que seas, es lo que vas a estar externando, es lo que tu boca va a estar hablando. Si tú vives una vida piadosa, si en tus pensamientos estás conectado con el Señor, si metes la palabra de Dios siempre en tus pensamientos, tus actos van a ser de santidad y de piedad. Pero si tú te estás llenando de telenovelas, si tú te estás llenando de fornicaciones, de adulterios, de lascivias, si tú estás llenando tus pensamientos de lo que el internet te ofrece, de lo que la televisión te ofrece, dime qué es lo que vas a estar externando. La naturaleza humana ama el pecado. David lo decía, yo fui concebido en pecado. Desde que nacimos con un chip que ama pecar. Pero la Biblia nos enseña que Dios odia el pecado.
Dios no puede permanecer donde hay pecado. Romanos capítulo 8, versículo 7 lo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, si yo tengo una mente carnal, agárrate bien duro, porque lo que te voy a decir es impresionante. Si yo tengo una mente carnal, yo me estoy constituyendo enemigo de Dios. Esto es terrible, esto es terrible. Gente que ama pecar, gente que odia la justicia, gente que aplaude el pecado, gente que se siente bien de estar practicando el pecado. La Biblia dice que se hace enemigo de Dios. Sin embargo, aunque nacemos con el pecado, no es razón para pensar que nosotros no somos responsables por el pecado. Al oír esto, tú puedes decir: ahí está, pues es Dios el que ya me hizo nacer con el pecado, entonces no es mi culpa. Te tengo una noticia que no te va a gustar. No es la culpa de Dios, porque al final de cuentas Dios nos dio un regalo que se llama libre albedrío. Tú decides lo que quieres hacer, tú decides si pecas. Dios está con nosotros y Dios nos puede ayudar para estos argumentos que se levantan en la mente sean derribados en el nombre de Jesús. Pero cuando uno decide poner a un lado la palabra de Dios y seguir con el pecado, entonces tú te haces responsable. Todos sabemos lo que es estar pecando. Nadie puede decir: yo no lo sé. Mire lo que dice, por favor, el Salmo capítulo 12, versículo 4. Dice así: a los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios no son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Como si estuvieran diciendo: Dios no tiene derecho alguno sobre mi vida, yo voy a decir lo que quiero y haré lo que yo quiero. Uno decide lo que hace. En Isaías capítulo 57, versículo 4, dice la Escritura así: ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Isaías caracteriza a los pecadores como unos niños rebeldes, quienes abren su boca y sacan la lengua contra Dios. Es lo que está diciendo aquí. El pecado anhela derrocar a Dios. El pecado quiere quitar a Dios de su trono, quiere establecerse Él, quiere robar su autoridad y colocarse en el mismo lugar que le pertenece a Dios. Todo el pecado es un acto de orgullo. El orgullo se acerca y le dice a Dios: muévete de aquí, yo voy a ocupar este corazón, yo voy a ocupar estos pensamientos. Quiere atacar a Dios, por eso se constituye su enemigo. Romanos nos explica también que Dios puso en nosotros una ley, que nosotros sin conocer, si alguien no conociera lo que la Biblia dice, Romanos 1 lo explica, si alguien no supiera lo que la Biblia dice, Dios puso una ley en nosotros que nos dice cuando algo está mal o cuando algo está bien. ¿Quién le dice al niño que se robó el chocolate, que haberse robado el chocolate estaba mal? Tiene una ley en su conciencia que acusa. Todos lo tenemos, todos tenemos esa ley que nos dice cuando estamos pecando, que nos dice cuando estamos enemistándonos con Dios. Nadie nos podemos escapar de esto. Tenemos esta conciencia y esta conciencia es como un martillo que nos está aplastando constantemente. Es como el martillo del juez que cada que pecamos, cada que estamos aquí haciendo que crezca el pecado, sentencia y dice: pecador, mereces morir. Esto es terrible. Ahora, ¿qué hacemos para tratar de acallar nuestra conciencia? ¿Qué es lo que generalmente las personas hacemos para que nuestra conciencia no nos acuse? Bueno, te voy a decir algunas cosas que he visto
¿qué hacemos? Número uno, tratamos de cubrir nuestro pecado, tratamos de enmascararlo. Y esto no es nuevo, ¿eh? Recordemos a Adán y Eva. ¿Te acuerdas de ellos? Eva come del fruto, le ofrece a Adán, que tenía la instrucción que no debía de comer, come, y entonces pecan, porque aparte de todo son mentirosos, aparte del pecado de la desobediencia, viene el pecado de la mentira. Y cuando Dios le pregunta a Adán, ¿cómo están las cosas? Adán, ¿dónde estás? ¿Cuál fue la respuesta de Adán y de Eva? Trataron de cubrir. Tratas de cubrir tu maldad y muchas veces la tratamos de cubrir con cosas buenas. Tratamos de decir exteriormente que hacemos las cosas por algo, mientras en nuestra conciencia está el pecado. Esa es una gran mentira. Adán y Eva usaron estas hojas para cubrirse de la desnudez, porque al pecar sus ojos fueron abiertos. Trataron de esconderse. ¿Y sabe qué es lo peor de esto? Que ellos culparon a Dios. Adán le dijo: la mujer que tú me diste es la que me hizo caer. En otras palabras le está diciendo: Dios, yo no tuve la culpa, la tuviste tú por darme a esta mujer. Wow. Yo creo que esta mañana a muchos nos está hablando Dios. ¿Cuántas veces tratamos de encubrir nuestras malas acciones? Y lo peor es tratarlas de cubrir con, entre comillas, buenas acciones. Nosotros sabemos, y la conciencia del martillazo. El rey David trató de cubrir también su pecado. David se estaba paseando por la azotea cuando tenía que estar en la guerra, vio a una mujer desnuda y pecó fornicando con ella. Cuando se enteró que ella iba a dar a luz, trató de cubrir su pecado. ¿Cómo trató de cubrirlo? Mandó a llamar a su esposo. Otro pecado, adulterio. Llamó a su esposo para que él se llegara a ella, para que tuvieran intimidad, y entonces decir que el hijo era del esposo. Pero el esposo se guardó y dijo: ¿cómo voy a estar yo con mi mujer cuando todos los soldados están peleando, cuando todos los soldados están allá? Yo no voy a hacer esto. Y no se llegó a ella. Al ver que no le funcionó la cubierta a su pecado, entonces lo puso al frente de la guerra para que lo mataran. Es la reacción del humano, tratar de cubrir el pecado. Y si te lo estoy diciendo, es para que analicemos juntos cuándo estamos nosotros tratando de disfrazar el pecado y nuestra conciencia nos está diciendo: estás haciéndolo mal. Más adelante, David se arrepiente de lo que hizo. En el Salmo capítulo 32, cuando David es confrontado por su pecado, se arrepiente. Dice así el versículo 2, 3 y 4. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Escucha esto: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David trató de cubrir su pecado, pero su conciencia simplemente lo plagó de tal manera que lo fue secando poco a poco. Enfermó literalmente.